de la carta de Santiago, y lo vamos a hacer enfocando nuestra atención en los versos 12 y 13. Pero, hermano, antes de ir al mensaje, quiero invitarles a orar para pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, oh Dios, porque ha sido bueno, ha sido saludable para nuestras almas adorarte, bendecirte, Señor, a través de nuestros cantos y a través de nuestras ofrendas, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por cada una de tus bondades para con nosotros, Señor, y te damos gracias porque hoy podemos, Señor, sentarnos a escuchar lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra. Qué bueno eres tú, Señor, que cada vez que abrimos tu palabra, cada vez que nos reunimos alrededor de tu palabra, tú tienes, Señor, siempre algo que decirnos. Siempre tienes, Señor, algo que enseñarnos. Señor, y siempre usas tu palabra para santificarnos, para moldearnos a la imagen de Cristo. Oh Señor, en esta hora, mientras la estudiamos, yo ruego que tu Espíritu Santo me asista para comunicar tu palabra. Señor, ayúdame en este día a comunicar la verdad de la Escritura, Señor, con claridad. Ayúdame a hacerlo, Señor, con la asistencia de tu Espíritu Santo. Pero yo ruego por tu iglesia también, que tú los ilumines. Ilumina sus mentes y sus corazones. Abre sus corazones de par en par en esta mañana para que ellos puedan recibir con humildad tu palabra. E ilumínales para que puedan, Señor, aplicarla a su diario vivir. Oh Señor amado, en este día, Señor, yo quiero rogarte por el pastor Ariel Ortiz y por su esposa Edith. Señor, yo te ruego en este día, en el nombre de Jesús, que tú fortalezcas sus vidas. Y que tú seas, Señor, con el pastor Ariel, Señor, Padre Celestial, concediéndole la paz y el gozo que solo tu Espíritu Santo puede dar por medio de tu palabra. Señor, bendice a su esposa. Señor, mira el estado de salud de ella, Señor, tan delicado. Te ruego que tu mano sea sobre ella, trayendo sanidad, Señor, a su vida, conforme al propósito que tú tienes con ella, Señor. Pero mientras tú haces, Señor, maravillas en su salud, yo te ruego que tú la sostengas a ella también. Y que Señor, y que tú le fortalezcas. Porque nosotros somos débiles, Señor. Sea tu paz con ellos en este día. Y habla a sus vidas también a través de tu palabra, Señor. Padre, oramos en esta mañana por el pastor Oscar González y por su familia, por su esposa. Señor, yo te pido por ellos, bendíceles en esta mañana. Señor, te damos gracias por el testimonio del pastor Ariel y del pastor Oscar. Pastores, Señor, que ya están retirados, pero han dejado atrás un testimonio de fidelidad, Señor, y a tu palabra, y Señor, y de amor a tu pueblo. Gracias por ellos, Señor. Gracias por el consuelo y el ánimo que ellos imparten a pastores jóvenes. Y por eso, Señor, te rogamos que tú seas con ellos. Mira a Oscar. Señor, bendícela allí en su casa. Con sus limitaciones de salud. Sé con él. Señor, fortalece su espíritu. Señor, y ayúdalo a mantener sus ojos puestos en ti. Provee para sus necesidades, Señor. Padre Celestial, y bendice a su esposa también. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, ¿cuánto te necesitamos en esta mañana? ¿Cuánto necesitamos de tu gracia? Señor, en este día, al orar también por estos pastores que ya están retirados, Señor, también queremos orar por el pastor Güemes. Señor, allí donde él está, luego, Señor, sé con él. Bendice su vida. Bendice a su esposa, Señor, bendice a su familia. Y concédele a él ver tu salvación en la vida de sus hijos y de sus nietos. Para la gloria de tu nombre, Señor, y el gozo de su alma. Yo te ruego que tú seas con su salud, con la salud de él y de su esposa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. A ellos también los encomendamos en esta mañana en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Mi amada iglesia, en esta mañana, como les decía hace un momento, vamos a estar enfocando nuestra atención en los versos 12 y 13 del capítulo 5 de Santiago. Y estos versos, hermanos, los vamos a estar analizando, los vamos a estar considerando bajo el título: ¿qué hacen los justos? ¿Qué hacen los justos? Generalmente, esta última porción de la carta de Santiago, en los comentarios, hermanos, muchos comentarios en algunas Biblias de estudio, está precedido por un subtítulo que dice así: instrucciones varias. Y la razón es, hermano, la razón por la cual en muchos comentarios bíblicos tenemos este subtítulo que divide esta porción de la carta de Santiago, es porque a partir del verso 12, Santiago nos presenta una serie de enseñanzas, hermanos, con el propósito de enseñarnos, de instruirnos acerca de la manera en que nosotros como creyentes debemos responder a diferentes circunstancias en nuestras vidas. Si yo fuera a ponerle un subtítulo a esta última parte de la carta de Santiago, yo le pondría, hermano, teología para el diario vivir. Y esto, hermano, porque en estos versos, en los versos 12 al 20, nosotros encontramos, hermano, varias aplicaciones. Lo que tenemos realmente son varias aplicaciones del tema central de la carta. ¿Cuál es el tema central de la carta de Santiago? La fe sin obras es muerta. Y por eso a esta serie nosotros la titulamos Santiago, una fe en acción. Porque, amados hermanos, verdaderamente la fe sin obra es muerta, porque la fe que salva no solamente nos lleva a creer la palabra de Dios, sino que también nos lleva a aplicar la palabra de Dios a cada aspecto de nuestro diario vivir. La palabra de Dios, la Escritura, no solamente nos instruye acerca de la fe que salva. La Biblia no solamente nos instruye acerca de la manera en la que debemos acercarnos a Dios. La Biblia, la palabra de Dios, también nos instruye acerca de cómo debemos vivir los cristianos a la luz de nuestra confesión de fe en Jesucristo. En esta mañana, hermano, vamos a estar analizando esta sección de esta carta, en la cual Santiago culmina, esta epístola, enseñándonos, instruyéndonos cómo los justos, los que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, debemos responder a cada circunstancia de nuestras vidas. Cómo debemos responder a ciertas circunstancias en que, aunque son comunes en la vida de todos los hombres, los cristianos respondemos a ellas de una manera sustancialmente diferente a como lo hacen los incrédulos, no porque somos más sabios, sino por nuestra fe en Jesucristo. Amados hermanos, en estos versos, Santiago nos instruye acerca de qué debemos hacer los justos cuando somos afligidos. Mira el verso 12 y el verso 13. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. Antes de profundizar, hermano, en este versículo, en el versículo 13, yo quiero traer a la memoria de ustedes el contexto de estos versículos. Recuerden, hermano, que Santiago le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida, está sufriendo, hermano, diferentes circunstancias, están incluso pasando hambre. Estos son, hermanos, una comunidad de fe que eran, hermanos, no gozaban de ningún tipo de privilegios sociales. Era una iglesia, hermano, que muchos de ellos habían quedado en la pobreza total, porque las personas para las cuales ellos trabajaban les quitaban, los llevaban a las cortes y les quitaban aún sus casas, les quitaban todo lo que tenían. Y Santiago les instruye, como vimos en el último mensaje que prediqué en Santiago, les instruye a que
en medio de esa circunstancia, ellos debían de tener paciencia hasta la venida del Señor. Y no quiero abundar mucho en eso porque ya lo vimos. Y es en ese contexto que viene el versículo 12. Y él le dice, y sobre todo, esta palabra y sobre todo indica que Santiago ya va a concluir su carta. Va a dar las aplicaciones de todas las enseñanzas que él ha venido dando a través de toda la epístola. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Este versículo, el versículo 12, es uno de los versículos más enigmáticos, por decirlo de una manera, de la carta de Santiago. Es uno de los versículos en que la mayoría de los comentaristas bíblicos no se ponen de acuerdo en la función en que juega este versículo, ¿verdad? En este capítulo. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué Santiago pone este versículo que habla de los juramentos ¿verdad? Entre una exhortación a la paciencia y el llamado a la oración? Y hay, hermanos, una razón fundamental por la cual Santiago usa este versículo o esta prohibición de hacer juramentos a la ligera. Y es esta. La primera razón es, hermano, porque Santiago está previniendo que esa audiencia original, hermano, que estaba afligida por opresores, usaran los juramentos, hicieran juramentos falsos, ¿verdad? Para ganar el beneficio, hermanos, de los ricos, para que le dieran como una especie de créditos. Y ellos hacían, muchos piensan que lo que está pasando es que ellos estaban tratando de hacer juramentos de que iban a pagar sus deudas para que le dieran dinero, aún cuando ellos sabían que probablemente no podrían pagar esa deuda. Y muchos comentaristas dicen que esta es la razón por la cual Santiago dice, sobre todo, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Y lo que obviamente Santiago está prohibiendo aquí, Santiago está repitiendo las mismas palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Y esta porción, ya esto lo estudiamos en nuestra iglesia, y sabemos que lo que Santiago está diciendo es lo mismo que Jesús, que los cristianos no debemos hacer juramentos en vano, ni debemos hacer votos delante de Dios a la ligera, porque de otra manera estaríamos tomando el nombre de Dios en vano. Pero la otra razón por la cual Santiago usa esta prohibición de hacer votos a la ligera es porque esta prohibición también informa la manera en que nosotros como iglesia oramos. Y después de hacer esta prohibición, Santiago le dice, ¿sufre algunos entre vosotros? Con esta pregunta, Santiago está trayendo una vez más a la mesa el tema de las aflicciones. Y al hacerlo no solamente está hermano, refrescando en nuestra mente la realidad de que los cristianos, los hijos de Dios, sufrimos en nuestro peregrinaje, hermano, bajo el sol, sino que también Santiago, con esta pregunta, él nos instruye, hermano, en la manera apropiada en lo que los cristianos respondemos cuando estamos en aflicción. Con el versículo 13, Santiago cierra con broche de oro lo que nosotros podríamos llamar la teología del sufrimiento de Santiago, una teología que él ha venido desarrollando de manera progresiva en su carta, con el objetivo de proveerle a la iglesia fundamentos y herramientas espirituales para que podamos permanecer firmes en los días de aflicción. Mi amada iglesia, cuando nosotros hablamos de la teología del sufrimiento de Santiago, nos estamos refiriendo específicamente a las enseñanzas que Santiago nos da, que informan la manera en la que los creyentes debemos interpretar el sufrimiento y cómo debemos responder a él. Y esta teología del sufrimiento de Santiago podemos resumirla en 3 encabezados fundamentales, que resumen toda esta teología del sufrimiento en esta carta. Y el primer encabezado es este. En el capítulo 1, verso 2, él abre su carta diciendo: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Esta instrucción, este imperativo tiene que ver con la manera en que nosotros interpretamos nuestras aflicciones.
¿Se lo puede ver, hermano? Tener por sumo gozo, hermanos míos, considerar, hermanos míos, como sumo, por un gozo extraordinario, el que ustedes se hallen en diversas pruebas. Y esto nos recuerda, hermano, que cuando los cristianos somos afligidos, no debemos interpretarlo como una evidencia del desagrado de Dios en nuestras vidas, sino que debemos abrazar esa aflicción con gozo en nuestro corazón, porque es evidencia de la obra de Dios en la vida de los cristianos. Amén. Pero también en el capítulo 5, Santiago dice en el verso 7, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Y eso también informa la manera en que nosotros debemos responder al sufrimiento o a la prueba, cualquiera que sea su naturaleza. Y por último, hermanos, en el verso 13, que es el verso que nos ocupa en esta mañana, dice, ¿está alguno sufriendo? Haga oración. Y yo quiero que tú notes lo siguiente. De estos tres encabezados que resumen la teología del sufrimiento de Santiago, las dos primeras instrucciones son de carácter pasivo. Pero la tercera, la última que nos ocupa hoy, es de carácter activo. ¿Y por qué esto es importante, hermano, señalarlo? Porque cuando los cristianos sufrimos, nosotros no adoptamos una simple actitud de resignación. Cuando los cristianos sufrimos, en medio del sufrimiento, los cristianos nos empleamos en la oración para suplicarle a Dios que Él sea glorificado en nuestra aflicción, ya sea librándonos de ella o sosteniéndonos y guiándonos en medio del sufrimiento. ¿Qué hacen los cristianos? ¿Qué hacen los justos cuando son afligidos? Los justos cuando somos afligidos, hermanos, esto es lo que hacemos. Independientemente de la naturaleza de nuestra aflicción, nosotros oramos. Nosotros clamamos, nosotros rogamos a Dios que tiene en sus manos nuestra vida en nuestros tiempos. En tiempos de aflicción, los justos acudimos al trono de la gracia en oración para suplicarle a Dios que nos sea otorgado el socorro necesario, la gracia necesaria para enfrentar el sufrimiento de una manera que glorifique el nombre de Dios. Amén. Esto es lo que los cristianos hacemos. Esto es lo que los justos hacen cuando somos afligidos. Y al principio de mi mensaje le mencionaba que la manera en que los cristianos responden, la aflicción es una de esas experiencias que son comunes a todos los hombres. Tanto sufren los que no son cristianos como los que somos cristianos. La diferencia está en la manera en que respondemos a ese sufrimiento. Los que no son cristianos, hermanos, responden al sufrimiento, hermano, en rebeldía en contra de Dios, cuestionando a Dios. Y muchos usan el sufrimiento como una oportunidad para tratar de manipular a Dios. Los que no conocen a Dios, cuando son afligidos por causa de su propio pecado, generalmente culpan a Dios por su desventura y por sus aflicciones. Pero cuando los justos somos afligidos, nosotros nos empleamos a la oración. Amén. Ponte a pensar en esto por un momento. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Por qué Santiago dice, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? Porque la alternativa es quejarnos en contra de Dios. La alternativa es dejar que nuestros corazones crezca, hermano, y se desarrolle, se profundice una raíz de amargura en contra de Dios que nos separaría de Él. Por eso es importante la advertencia y la instrucción de Santiago en esta mañana. Mi amada iglesia, mi amado hermano, ¿estás tú sufriendo? Cualquiera que sea tu sufrimiento, ven a Dios, a tu Dios en oración. Ven a Dios clamando a Él por la gracia necesaria. Clama a Dios y pídele en esta mañana que Él se glorifique en tu vida, ya sea librándote de tu aflicción o sosteniéndote en medio de ella. Pídele a Dios
que Él sea glorificado en tu aflicción, que abriendo tus ojos para que tú puedas ver su mano obrando en tu vida. Amados hermanos, ya sabemos que debemos orar cuando estamos afligidos. Ya sabemos que lo que los justos hacen cuando somos afligidos. Ahora la pregunta a la que debemos responder es: ¿cómo debemos orar los justos cuando somos afligidos? Amados hermanos, los justos debemos orar en medio de nuestras aflicciones, impulsados por las perfecciones de Dios. Cuando hablamos de las perfecciones de Dios, nos estamos refiriendo a sus atributos, a la excelencia de sus atributos, a las perfecciones de su naturaleza. ¿Y por qué digo que debemos orar impulsados por las perfecciones de Dios? Bueno, esto lo sabemos precisamente por lo que dice el verso 12. Amados hermanos, la prohibición de hacer votos, de hacer juramentos a la ligeras, va de la mano con la prohibición de hacer votos delante de Dios a la ligera. Y esta prohibición específicamente tiene que ver con la integridad de nuestra manera de hablar, con la integridad del cristiano. Por eso Santiago dice: sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Los cristianos no debemos de jurar, ni debemos no debemos jurar en vano, a no ser, como ya hemos visto, hermano, cuando es requerido por las autoridades. Pero a no ser en esas circunstancias, los cristianos, hermano, debemos ser personas confiables en nuestra manera de hablar. Y porque esta prohibición tiene que ver con nuestra integridad a la hora de hablar, esta prohibición que encontramos en el verso 12 también regula nuestra adoración, la manera en la que nosotros oramos y la manera en la que nosotros cantamos. Piensa por un momento, de la misma manera que estos hermanos sentían la presión de hacer juramentos a la ligera para recibir un beneficio de los que estaban en el poder. De esa misma manera, estos cristianos y nosotros también, cuando somos sometidos al rigor de las aflicciones, corremos el peligro de caer en la tentación de hacer votos delante de Dios y de hacer juramentos delante de Dios, hermano, a la ligera. Usted no ha visto personas, no ha escuchado personas que generalmente cuando están sufriendo dicen: Señor, si tú me sanas, Señor, si tú me libras, yo voy a ir a la iglesia todos los días. ¿No han oído personas decir eso? Señor, si tú me sanas, si tú me sacas de este problema, yo voy a leer la escritura todos los días. Y Dios en su providencia los libra, los sana, y cuando ya se sanan y están libres del problema, ni vienen más a la iglesia, ni leen más la escritura, ni hacen nada de lo que han prometido hacer. Y esto es lo que Santiago está previniendo con esta exhortación. Nosotros, cuando oramos en medio de nuestro sufrimiento, no debemos orar, hermano, motivado o impulsado por nuestras pasiones. Nosotros debemos orar motivado por las perfecciones de Dios, por quién es Dios, amados hermanos. Fíjate, hermano, quiero que mires por un momento Eclesiastés capítulo 5, verso 2. ¿Todos lo tienen, hermanos? Eclesiastés capítulo 5, verso 2. Dice, hermano, la palabra de Dios de esta manera: no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Fíjate lo que está diciendo Salomón, inspirado por el Espíritu Santo aquí, hermano. Obviamente Salomón aquí está hablando
en el contexto de este versículo, de la manera en que nosotros debemos acercarnos a Dios cuando venimos a su casa a orar, o en sentido general, la manera en que debemos acercarnos a Dios en oración. Y él dice: no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios. En otras palabras, lo que Eclesiastés nos está diciendo, lo que Salomón nos está diciendo es: cuando ores o cuando adores a Dios, no hables, no lo hagas impulsado por tus propias pasiones. No hables bajo el efecto de tus emociones. Cuando nosotros estamos sufriendo, hermanos, generalmente tendemos a hacer pactos con Dios, a hacer promesas a Dios que no pensamos, sin pensar en lo que estamos diciendo, sin pensar en lo que estamos prometiendo, porque en ese momento lo único que es importante para nosotros es salir del problema. Y Santiago nos dice: está alguno sufriendo adoración, pero no movido por sus propias emociones o pasiones, sino impulsado por las perfecciones de Dios, por quien es Dios. Y usted se preguntará: hermano, ¿cómo se hace eso? ¿Qué es orar impulsado por las perfecciones de Dios? Bueno, tenemos un ejemplo muy claro en la Escritura. Y quiero invitarte a que vayas en tu Biblia a Hechos capítulo 4, verso 24. Hechos capítulo 4, verso 24, y vamos a leer el 24 y después vamos a saltar al 27 y al 30. Hechos capítulo 4, verso 24. ¿Todos lo tienen? Hechos capítulo 4, verso 24. Antes de leer el verso 24, solamente quiero ponerle en el contexto de este versículo, cuando Pedro y Juan son arrestados por causa del testimonio de la predicación del Evangelio, y cuando son arrestados, después de ser azotados, son puestos en libertad. Pero antes de ponerlos en libertad, ellos son instruidos por los ancianos de la ciudad a que no hablaran más en el nombre del Señor. Ellos los amenazaron y les prohibieron: no hablen más de Cristo. Y después de haberle azotado y después de haberlos soltado, dice el verso 24, al oír esto, o sea, ellos vinieron a la iglesia de regreso, donde estaban los hermanos, le contaron lo que había pasado, y el verso 24 dice: al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a hacer una pausa ahí. Piensa por un momento en las circunstancias que rodeaban a estos hermanos. Pedro y Juan habían sido encarcelados, los habían azotado, los habían maltratado, los amenazaron: no pueden hablar más del Evangelio. Y ellos vienen, le dan el testimonio a los hermanos, y los hermanos oran porque estaban en aflicción. Pero ellos comienzan su oración reconociendo y confesando que Dios es soberano en esa circunstancia. Eso es orar motivado, movido por las perfecciones de Dios. Nosotros, cuando sufrimos, vamos a Dios, venimos a Dios en oración, hermano, movidos por sus perfecciones, porque sabemos que Dios es soberano en nuestras circunstancias. Nosotros venimos a Él en oración, porque sabemos que Él tiene el control de nuestras circunstancias. Pero fíjate lo que sigue diciendo: tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos no solamente estaban reconociendo, ellos fueron movidos a orar, no solamente porque sabían que Dios es soberano, sino porque ellos sabían también y confesaban que Dios es todopoderoso, que el Dios que creó el cielo y la tierra con el mismo poder era suficiente, hermano, para obrar en medio de esas circunstancias que ellos estaban viviendo, ya sea librándolas de ellas o sosteniéndolos en medio de esa aflicción. Porque Dios es todopoderoso. Amén. Salta al verso 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles
y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer, escucha bien, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ellos vinieron a Dios en oración porque ellos sabían que Dios, que lo que ellos estaban experimentando en ese momento era, hermano, el resultado de la obra providencial de Dios. Que esa aflicción presente y temporal Dios no estaba ausente ni tenía las manos atadas. Dios, todo lo que pasa en la vida de los cristianos y en la creación pasa por el predeterminado consejo de Dios. Amén. Por esto estos hermanos vinieron a Dios en oración, y basado en estas perfecciones de Dios, ellos claman a Él en su sufrimiento. ¿Y qué es lo que ellos le piden? Mira lo que ellos le piden, hermano. Verso 29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Porque ellos sabían que Dios, porque esta oración, hermano, porque esta oración estaba impulsada por las perfecciones de Dios. Ellos le pidieron dos cosas a Dios. En medio de nuestra aflicción, concédenos predicar tu palabra. Y concédenos hacerlo con confianza. Hermano, fíjate que ellos no le pidieron, Señor, mira lo que está pasando. Ellos no se quejaron. Me llama la atención que ni siquiera ellos dijeron, Señor, líbranos de esto. No, ellos oraron y le dijeron, Señor, ayúdanos a predicar tu palabra. Y ayúdanos a hacerlo con confianza, para que tu nombre sea glorificado. Amados hermanos, porque los cristianos debemos orar. El hecho de que los cristianos oramos impulsados por las perfecciones de Dios y no por nuestras pasiones, es inevitablemente, el resultado de eso es una oración reverente. Es una oración reverente. Amados hermanos, la oración que vemos en Hechos 4 es una oración que transpira reverencia. Yo quiero que tú notes que estos hermanos ni siquiera dijeron, declaramos, confesamos, atamos y desatamos. Estos hermanos, orar impulsado por las perfecciones de Dios, orar motivado por las perfecciones de Dios, va a prevenir tu corazón de ser seducido con el engaño del evangelio de la prosperidad. Te va a prevenir, hermano, de tratar de ocupar el lugar de Dios, atando y desatando, confesando cosas que tú no tienes que confesar. Estos hermanos, porque reconocían que Dios es soberano, porque reconocían que Dios es todopoderoso, porque reconocían que Dios había ordenado esa circunstancia en sus vidas, ellos pidieron, Señor, ayúdanos a predicar con confianza tu palabra. Señor, considera sus amenazas y ayúdanos. ¿Te das cuenta que ellos nos dicen, confesamos que va a desaparecer esta situación? Atamos a Satanás en esta situación. Hermano, qué triste es ver a muchos cristianos hoy que todavía están que han sido seducidos por este engaño. Y usted los escucha orar. Y ahora atamos, confesamos como si ellos mismos fueran Dios. Cuando oramos de esa manera, estamos orando movidos por nuestras pasiones y no por las perfecciones de Dios. Porque si entendiéramos que Él está en el cielo y nosotros en la tierra, y por ende somos diferentes, no oráramos de esa manera, sino que oráramos de una manera reverente. Mi amada iglesia,
Aún el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo de este tipo de oración. Cuando Él oró, no quiero que lo busquen por causa de tiempo, pero cuando Él oró, hermanos, el autor de los Hebreos dice que Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, dice el autor a los Hebreos, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, no solamente lo vemos en Hechos 4, sino que en la vida de Cristo, Cristo modela para nosotros, nos enseña cómo debemos orar los justos cuando somos afligidos. Debemos orar motivados, movidos por sus perfecciones y no por nuestras propias pasiones. Ahora bien, hermanos, quiero que mires, ahí vamos a volver a Santiago. Amén. Dice Santiago capítulo 5, verso 13 y 9, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? Y fíjate cómo termina el verso 13. ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? Amados hermanos, Santiago en este versículo también nos enseña, nos instruye qué hacen los justos cuando somos librados de nuestras aflicciones. Y quiero terminar en esta mañana con este punto, hermano, por lo siguiente. Cuando nosotros somos afligidos, es fácil para nosotros venir a Dios en oración. Pero cuando Dios nos libra de nuestras aflicciones, ¿cómo debemos responder nosotros? ¿Qué debemos hacer? Bueno, dice Santiago, ¿está alguno alegre? Y esta palabra alegre significa, hermano, de buen ánimo. ¿Está alguno animado? Dios lo ha librado de su aflicción. ¿Qué tienen que hacer? Que cante alabanzas. Y es interesante que la palabra, hermano, que usa él aquí, cante alabanza, esta expresión, estas dos palabras vienen de la misma raíz griega de donde tenemos la palabra, de donde viene la palabra salmos. So que al traducir esto, hermano, podemos decir que lo que Santiago está diciendo, ¿está alguno entre vosotros alegre? Cante la palabra. Cante alabanzas al Señor. Y hay algo que yo quiero, hermano, dejar claro en esta mañana. ¿Qué hacemos los justos cuando somos afligidos? Venimos a Dios en oración. ¿Qué hacemos los justos cuando Dios nos libra de nuestras aflicciones? Nosotros cantamos la palabra de Dios en exaltación al nombre de Dios. Estas son las dos prioridades de los cristianos: la oración y la alabanza. Estos no son, hermanos, rituales que nosotros hacemos solamente cuando venimos al servicio de oración. Para muchos cristianos, hermanos, la alabanza, la adoración, la alabanza a través de canto es algo que se ha limitado solamente a la práctica del servicio dominical. Pero déjame decirte que los cristianos cantamos no solamente en el servicio, sino que los cantos de adoración al nombre del Señor son parte de nuestro diario vivir. La alabanza, y otra aclaración importante en este punto, es que cuando dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros en oración? ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. Él no está limitando estas dos prácticas. No está limitando la oración solamente a tiempos de aflicción y la alabanza a tiempos de alegría. Estas son dos prioridades en nuestra vida. Nosotros debemos orar cuando estamos en aflicción, pero también debemos orar cuando todo va bien. Nosotros debemos cantar cuando todo nos va bien, pero también debemos cantar cuando todo nos va mal. Por eso, hermano, las iglesias cristianas tenemos que tener canciones basadas en la palabra para tiempos de aflicción. Amén. Hermanos, muchos dicen, los bautistas son fríos.
porque cantan canciones. Nadie quiere cantar himnos hoy, ¿verdad? Esos himnos antiguos ya nadie los quiere cantar, porque son himnos como aburridos. Pero esos son himnos, la mayoría de esos himnos que hoy nosotros consideramos como aburridos, nosotros, hermanos, se escribieron, fueron el fruto de experiencias, hermanos, difíciles, de providencias amargas en la vida de nuestros hermanos en la fe. Y en medio de ese sufrimiento, ellos escribieron himnos de alabanza y adoración al nombre del Señor. Por eso los cristianos cantamos en nuestros funerales. Por eso los cristianos cantamos cuando estamos tristes. Porque, hermano, y es por eso que le decía que los cristianos respondemos a la aflicción de una manera diferente a como lo hace el mundo. Porque el mundo canta cuando todo va bien. El mundo interpreta la canción, la música, lo une a tiempos de alegría, de fiestas. Pero los cristianos cantamos no solamente cuando tenemos fiesta, sino también cuando estamos sufriendo. ¿Sabes por qué? Porque la alabanza es una expresión de nuestro humilde reconocimiento de la bondad de Dios manifestada en sus obras de providencia. Cuando nosotros cantamos al Señor, nosotros, hermanos, estamos reconociendo que Dios, hermano, ordena en su santa providencia tiempos de alegría y tiempos de aflicción, con el propósito de que volvamos nuestro rostro a Él. Cuando la iglesia canta en tiempos de alegría y en tiempos de aflicción, nosotros, hermanos, cuando nosotros alabamos a Dios con nuestros cantos, estamos confesando que nuestro bien y que el alivio de nuestras aflicciones vienen de su mano. Y que nuestra satisfacción más fundamental se encuentra en Él. Es por eso que cantamos cuando estamos alegres. Porque estamos confesando, hermano, que nuestra satisfacción más fundamental está en el Señor. Es por esto que la alabanza es, hermano, es el estilo de vida de la iglesia. ¿Cantas tú generalmente, hermano? ¿Cantas a Dios alabanza? ¿Cantas su palabra cuando tú estás en su casa, en tu casa? Cuando tú oras y Dios te libra de tus aflicciones, dedicamos tiempo a cantar en nuestros hogares. Cuando Dios trae circunstancias adversas a tu vida, oras y cantas a Dios y alabas su nombre como un reconocimiento de que Él ha ordenado esa circunstancia en tu vida para bien tuyo, aunque tú no lo entiendes. Cuando Dios ordena esta circunstancia en tu vida, cantas en tu casa o en la intimidad, ¿verdad?, de tu habitación. Tú cantas a Dios con cantos conforme a su palabra, como un reconocimiento de que aún en esa circunstancia adversa o placentera, Él sigue siendo tu mayor satisfacción. Cuando tus hijos se rebelan en contra tuya, cuando tus hijos no quieren obedecer, cuando tus hijos van cuesta abajo, cuando tus hijos van camino al infierno en su rebeldía, oras tú por ellos y a la misma vez cantas, porque tú reconoces que en las manos de Dios está la vida de tus hijos, de tu esposo, de tu hermano, de tu vecino. ¿Qué hacemos lo justo cuando estamos sufriendo? Oramos. ¿Qué hacemos lo justo cuando somos librados de nuestras aflicciones? Cantamos. Alabanzas a nuestro Dios. Porque entendemos que es lo justo. Amados hermanos, quiero terminar haciendo una aplicación de esta verdad. Yo quiero que tú notes que dice el verso 13: ¿sufre alguno entre quién? Entre vosotros. ¿Está alguno alegre? Y obviamente
Está implícito la expresión entre vosotros. Amados hermanos, hay algo una aplicación fundamental que debemos a sacar de este pasaje. Y es que a la luz de porque las aflicciones son reales en la vida de los creyentes, nosotros debemos aprender a amar y apreciar el beneficio de la iglesia local. Porque es cuando dice, sufre alguno entre vosotros, haga oración. Hermano, este imperativo no está hablando solamente de que haz oración en el cuarto de tu casa. No, lo que está diciendo es, ven y haz oración con tus hermanos. Ven y pídele a tus hermanos que oren por ti para que Dios te libre de tu aflicción o te sostenga en medio de ella. Es por eso que la congregación, la vida en iglesia, es tan importante. No existe cristianos llaneros solitarios. Ese no es el diseño de Dios. Porque cuando somos afligidos necesitamos, hermano, la oración de nuestros hermanos. Ama y valora la vida en iglesia. En segundo lugar, aprende a orar conforme a las Escrituras, para que ores motivados por las perfecciones de Dios y no tus propias pasiones. Amados hermanos, tú no solamente necesitas que la iglesia ore por ti cuando estás afligido, tú necesitas cantar también junto con tus hermanos cuando Dios te libra de tus aflicciones. Porque cuando lo hacemos, estamos confesando y estamos declarando unos a otros las maravillas de nuestro Dios. Amén. Ama tu iglesia, valora tu iglesia, aprende a orar conforme a la palabra. Y en último lugar, hermano, aprende a cantar la palabra. No, cuando tú vengas a la iglesia, dedícate a aprender los cantos. Dedícate a aprenderlo para que puedas cantar a Dios en todo tiempo cuando Él te libra de tus aflicciones. Amén. Hermano, yo quiero invitarte a que cantemos al Señor, porque Él nos ha instruido en su palabra en esta mañana. Y por eso Él merece tu adoración y tu exaltación. Vamos a ponernos en pie y vamos a adorar al Señor porque Él vive. Porque Él vive, podemos orar en nuestra aflicción. Porque Él vive, podemos cantar cuando en tiempos de paz y de bonanza. Adórale en esta mañana porque Él vive. Dios nos envió.